Buenos días, hermanas. Vamos a ver el tema 35 y hoy vamos a hablar de Oseas. Bueno, pues Oseas es hijo de Ela y es rey de Israel. Ayer vimos quién era Acaz, que era hijo de Jotam, pero ellos venía del reinado de Judá. Y también recordamos quién era Peca, era rey de Israel y que gobernó 20 años. Y bueno, pues después de Peca sigue Oseas. Y él reina cuando llevaba ya 12 años reinando Acaz en Judá. Y él reina 9 años. Pues bueno, pues comete lo mismo que Peca. Hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y bueno, pues Salmanasar, rey de los asirios, hizo que Oseas fuera su siervo y lo hizo pagar tributo. Consecuencias. Y bueno, pues Oseas conspira contra el rey de Asiria, porque intenta hacer una alianza con So, rey de Egipto. Fue una insensatez porque Siria era muy poderosa y era una desobediencia a Dios porque Dios prohibía la alianza con reyes paganos. Esta rebelión causa que lo metieran a la cárcel y que viniera la destrucción para Israel. Dios cumple lo que había anunciado en Deuteronomio 28, cuando los judíos fueron llevados tan lejos, donde posteriormente tuvieron lugar los acontecimientos narrados en el libro de Esther. Y bueno, pues esto que Dios dice que no deberías hacer alianzas con un pueblo pagano, que traería consecuencias, que la rebelión que tú tuvieras contra Dios traería consecuencias, pues se cumple. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se dispersa y el pueblo se volvió tan idólatra que no responde a las advertencias que le hacen los profetas para que se arrepintieran. Y bueno, pues lo podemos leer en Segunda de Reyes 17, del 7 al 12, que dice así. Dice, semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto, y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeña hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Sera, en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Bueno, pues su idolatría provoca la ira de Dios y una consecuencia, su deportación. Obedecieron las leyes de los dioses cananeos, a ellos los temieron, edificaron lugares altos según el modelo de los cananeos. Después de que el templo fue construido, estos lugares estaban en todas las habitaciones de Israel. Los profetas Jeremías y Ezequiel les llamaban a que se arrepintieran, pero ellos rechazaron y siguieron idolatrando, fundieron becerros para adorarlo, también adoraron imágenes de acera, adoraron al ejército de los cielos, sol, luna, estrellas, quemaban a sus hijos, como ya sabemos que era un ritual de Moloch. Y bueno, pues esto, si se acuerdan, cuando estaba gobernando el rey Acaz en Judá, estaban haciendo exactamente lo mismo, o sea que prácticamente todo Israel, incluyendo Judá, todos hacían cosas perversas y pues la ira de Dios estaba sobre ellos. Los deportados de Israel nunca regresaron, en contraste con los de Judá, que sí regresaron. Dios permitió que el pueblo de Judá, a pesar de tantas cosas también terribles que hizo, regresaran, pero los de Israel ya no. Con la conquista de Samaria, las personas que hicieron matrimonios mixtos con aquellos israelitas que habían escapado de la deportación llegaron a ser los samaritanos. De ahí salen los samaritanos, que es una mezcla de los de Israel con los que estaban viviendo ahí en Samaria, ¿no? Por eso es una mezcla de ellos dos.
un pueblo de israelitas con gentiles, que por causa de ello pues eran aborrecidos por los judíos. Eso lo vemos cuando leemos el Nuevo Testamento. Y a causa de su pecado, los leones los mataban. O sea, era terrible el ver todo lo que estaban padeciendo a causa de la rebelión y de todo lo que yo les comenté hace un momento. Bueno, pues al ver esto, el rey asiria ordena que un sacerdote israelita volviera de su exilio a Samaria para enseñar a las personas lo que Dios demandaba respecto al culto. Pero ellos pusieron a Dios junto con sus otros dioses, lo que era una blasfemia. La religión de los samaritanos era sincretista, que era una combinación entre elementos del culto de Dios con las prácticas de los cultos de los dioses asirios. Lo hacen por generaciones. Con la caída de Samaria, el reino del norte de Israel llegó a su fin. ¿Vieron lo que pasó? Todo esto que pasó, todo esto que estuvieron haciendo provocó que este gobierno que tenía por parte de Israel, este gobierno por parte del norte, de todas las ciudades del norte, si se recuerdan cómo comenzó esto, fue a través de Roboam y Jeroboam. De ahí comenzó todo esto cuando hubo esa división, porque antes pues David gobernaba todo lo que era Israel. Después Salomón también gobernaba todo, pero a través de lo que pecó Salomón contra Dios, de ofender a Dios de la manera que lo hacían, construyendo altares a dioses paganos, con todas esas mujeres que tuvo, Dios le quita ese gobierno, lo divide, y ahora ya no iba a ser todo de la generación de David, de Salomón, sino ahora se iba a dividir. Entonces ahí surge Jeroboam, y de ahí surge todo una multitud de reyes que van pues cada vez pervirtiendo más el pueblo y pervirtiéndose ellos, hasta el punto que llegamos hoy a leer lo que termina siendo Oseas. Aquí pues se da fin a toda este reinado, ¿no? Llega a su fin todo este reinado del norte. Ya nada más nos vamos a quedar con los reyes de Judá, porque si se recuerdan, ya la deportación que hubo del pueblo de Israel, ya no regresan ellos, solamente regresan los que fueron deportados de Judá. Ellos sí van a regresar y ellos sí van a tener todavía, aunque más adelante pues vamos a ver también las consecuencias, cómo termina ya también el reinado de Judá. Bueno, pues ¿qué podemos aprender con todo esto? Es importante saber que el pecado puede destruir muchas cosas. Tu vida, tu comunión con Dios, tus generaciones. O sea, el pecado es algo grave, hermanas. En verdad, si no tomamos seriedad en dejar de estar haciendo cosas que ofenden a Dios, las consecuencias van a aplastarnos. Y estas cosas que Dios nos advierte a través de estos reyes es porque Él es serio con el pecado. Él no se lo toma a juego, no le parece gracioso que nosotros pequemos. Y mucho menos cuando ya ha sido revelado en nuestras vidas nuestro Señor Jesús. Debemos de tener temor, no solamente decirlo, sino en verdad hacerlo, temer a Dios. Es una parte donde nosotros debemos considerar nuestras vidas delante de Él. Es un análisis que debemos hacer en este momento y saber en qué hemos convertido nuestra vida, si en santidad o en una vida doble, tibia, que sabemos que Dios aborrece, los tibios los vomita. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? Creo que debemos analizar a través de esto que hemos estado leyendo, y ahora que estamos leyendo cómo termina este reinado de Jeroboam en un principio y en qué terminó, ¿no? En una deportación, en una esclavitud, en unas terribles consecuencias, ¿no? Hoy vemos que no podemos tomar a la ligera cualquier pecado que estemos ahí albergando en nuestro corazón y haciéndolo. Dios no se toma por juego eso, y Él toma seriedad de las consecuencias que puede permitirnos. Entonces, meditemos delante de Dios lo que hemos aprendido a través de estos reyes de Israel. Consideremos nuestras vidas delante de Dios. Pensemos en qué podemos estar cayendo
o en qué nos estamos convirtiendo si no tenemos un temor profundo delante de Dios. Y pues bueno, vamos a seguir más adelante, si Dios lo permite, con los reyes de Judá, pero ya no vamos a hablar más de los reyes de Israel, porque lamentablemente se termina mal, terminan en cautiverio, esparcidos, mezclados con los gentiles y con prácticas donde ya la adoración a Dios ya pasaba a segundo término. Que Dios las bendiga, hermanas.